voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Bienvenidos sean todos, amigos y hermanos, de este su programa La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Este fin de semana, víspera de la Semana Mayor, ya a la puerta de esta Semana Santa, semana en la que conmemoramos los misterios centrales de nuestra fe cristiana, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Como siempre, un programa interesante en esa óptica y en esa línea de la Semana Mayor, que es una semana bastante singular. Pasamos de la alegría y del júbilo del recibimiento de Jesús en la ciudad santa, Domingo de Ramos, y después iniciamos el Triduo, en el que conmemoramos algunos momentos precisos, intensos de la vida de nuestro Señor. Les invitamos a quedarse con nosotros en el desarrollo de este programa. Hemos invitado, como otros años y como otras ocasiones, a una persona que conoce de la materia, en este caso el padre Zacarías Castro Restituyo, quien es profesor de liturgia, formador en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino y secretario de la Comisión Nacional de Liturgia de nuestra Conferencia del Episcopado Dominicano. Como siempre, un programa interesante, un programa en el que profundizaremos y entraremos en tantas particularidades y detalles de esta Semana Mayor. Gracias por estar con nosotros. Vamos a esperar que el contenido de este programa sea de verdad del agrado de todos ustedes. Gracias a aquellos también que nos siguen a través de las redes sociales y los distintos canales y medios que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Bien, estamos en el desarrollo de este programa de La Voz de los Obispos, víspera a la puerta de la Semana Santa, justamente en el Domingo de Ramos, en el que conmemoramos la entrada triunfal de nuestro Señor en la ciudad santa, que después desencadenará en estos momentos dramáticos de la pasión, muerte y resurrección. Para esto vamos a ver unas palabras de exhortación de Monseñor Francisco Osorio Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, que nos exhortará, que nos invitará a fijar nuestra fe, nuestra atención en algunos detalles de esta Semana Santa. También veremos parte de la entrevista que hemos realizado al padre Zacarías Castro Restituyo, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Liturgia, a propósito de esta Semana Santa, ayudándonos a vivir esta Semana Mayor. Veamos. Soy Francisco Osorio, el arzobispo de Santo Domingo. Estamos aquí en la preparación de la Semana Santa y precisamente quiero animarle a todos ustedes, a nuestros queridos hermanos y hermanas, a prepararse bien para vivir estos acontecimientos que son el fundamento de la fe cristiana. La pasión, muerte y resurrección del Señor. Les invitamos a prepararse bien para vivir bien estos misterios que celebramos. Que Dios le bendiga y que celebren la Pascua del Señor con alegría y gozo. Bendiciones. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa La Voz de los Obispos. Con ustedes, Estefanía Kelly, coordinadora de comunicación y prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y en esta ocasión especial tenemos a un invitado más especial aún. Se trata del padre Zacarías Castro Restituyo, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Liturgia de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Padre, ¿cómo está? Gracias por recibir nuestra invitación. Muy bien, me alegra mucho, Stephanie, que me hayan invitado para compartir un tema tan importante como es toda la liturgia de la Semana Santa. Y con mucho gusto he aceptado y estamos por aquí para compartir con todos los amigos televidentes esta reflexión y sobre todo
estas notas tan importantes para vivir propiamente la liturgia de Semana Santa. Así es, Padre. En la ocasión anterior, el Padre Zacarías estuvo con nosotros dialogando, bueno, en aquella ocasión con Padre Joaquín, sobre la liturgia del tiempo pascual. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la Semana Santa, Padre. Así es. Padre, la Semana Santa, que para quienes nos sintonizan viernes y sábado, estamos ahí, en víspera, a puntito de empezar. Pero para quienes nos sintonizan domingo, ya estamos en Domingo de Ramos. Padre, una consulta. Domingo de Ramos. ¿Con el Domingo de Ramos termina la Cuaresma o termina con el Triduo? ¿Cómo es esa división litúrgica? La pedagogía de la Iglesia nos enseña, y la misma liturgia y espiritualidad, que el Domingo de Ramos es la puerta de la Semana Santa. Es el pórtico, como así dicen los libros litúrgicos. Con ella, con esta liturgia del Domingo de Ramos, que es muy espléndida y que tiene unos símbolos sumamente interesantes para la fe y para la celebración propia de los cristianos, comenzamos con lo que llamamos nosotros el primer momento, con la procesión de los ramos, pero que está presidido de una liturgia de la palabra, para dar inicio a la procesión y luego comenzar a llegar al templo para comenzar la liturgia propia de ese domingo. ¿Y qué simbolizan estos ramos que se bendicen en este día? Simbolizan los ramos, claro está que justamente van a significar dándole la entrada a Jesús, a Jerusalén, es decir, como la alabanza, la algarabía, pero que luego la Iglesia lo usa, esos ramos se queman y se usan para la imposición de la ceniza del año siguiente. Es decir, que los fieles que participamos de esta celebración guardamos nuestras palmas, nuestros ramos. Así es. Y lo llevamos el siguiente año. O sea, que no se botan. No se botan, pero la Iglesia los reúne, los quema y hace la ceniza que se impone para el miércoles de ceniza. Terminamos, llegamos a Domingo de Ramos y más adelante tenemos el Tríodo Pascual. Pero en el medio tenemos lunes, martes, miércoles santo. Generalmente todo se concentra o Domingo de Ramos en la procesión, el jueves, el Tríodo. ¿Y los días intermedios qué? La Iglesia ha ido dándole una realza a estos 3 días, que son los que participan del tiempo de Cuaresma, pero tienen también una liturgia especial, es decir, propia. Cuando digo liturgia, es decir, formulario de misa, pero que la religiosidad popular también a estos 3 días le ha dado un matiz para afianzar la humanidad de Cristo. Y creo que esto tiene que ayudar a nosotros a despertar también cómo es la vida de Cristo y cómo la Iglesia asume todo a Cristo, no solo desde la divinidad, sino desde la humanidad. Y la religiosidad popular lo usa y la Iglesia también lo celebra, ha ido introduciendo ya en toda la dinámica de la Iglesia. Primero, el lunes le llaman lunes Jesús atado a la columna. Es decir, si buscamos esa figura, esa imagen de Jesús atado a la columna, nos vamos a dar cuenta que está refiriéndose a la humanidad de Cristo. Atado Jesús en la columna y eso expresa también cómo la Iglesia quiere acompañar, cómo la sociedad popular quiere acompañar a Jesús en esos momentos tan difíciles. El martes va a hablar de Jesús pacientísimo, es decir, donde Jesús aparece, que incluso hay procesiones, aquí en la Catedral de Santo Domingo, en la zona colonial, hacen procesiones de Jesús pacientísimo. Una imagen donde Jesús aparece también, Jesús como quieto, tranquilo, que lo azotan, como dijéramos el mandamiento de la flagelación de Jesús. Es decir, Jesús totalmente paciente ante todo lo que le está pasando en torno a él. Entonces, eso nos puede ayudar bastante a nosotros para que comprendamos que a pesar de la divinidad, Jesús padece. Y cómo desde la humanidad de Jesucristo, el silencio de esperar el sufrimiento que le viene, pero desde la humildad, aceptando la voluntad de Dios. Aceptando la voluntad de Dios, y esa actitud de Jesús paciente tiene que ayudarnos a nosotros, que ante cualquier dificultad que uno pueda tener, también la paciencia ayuda a cultivar ese valor de la paciencia, la mansedumbre también y la resedumbre mismo de Jesús. Que no es nada fácil, Padre. Claro que no. Ante una situación de alguna enfermedad, por ejemplo, alguna situación de muerte de algún familiar, como dentro de la humanidad de nosotros, dentro de nuestra debilidad,
entra también quizás la desesperación porque entendemos que Dios tiene una respuesta y nosotros queremos otra. Así es. Pero Jesús con su paciencia nos enseña también a eso, a esperar en la voluntad de Dios. A esperar. Y el miércoles es Jesús de Nazaret. Acuérdense que toda la Sagrada Escritura también aparece como un sobrenombre a Jesús y es gentilicio de Jesús, porque de Nazaret. Entonces la iglesia celebra el miércoles Jesús de Nazaret, nos aparece la figura donde Jesús carga la cruz como si cayese una primera vez. Jesús con la cruz al hombro y la iglesia le acompaña, y las procesiones que hacen en muchos lugares es eso, acompañar a Jesús Nazareno. Y esto da pie también para comprender que Jesús es de la humanidad, es de Nazaret. Cuando los judíos hablaban de Nazaret, puede salir algo bueno. Es decir, es para señalar la fragilidad humana y para señalar como de dónde viene este. Entonces se celebra también a ese Jesús Nazareno. Entonces estos 3 días, justamente, que la sociedad popular lo valora tanto y la misma iglesia ya, nos ayudan a nosotros a comprender justamente la humanidad de Cristo y el acompañar toda una iglesia en su dinámica, en su vida de acción, acompañar a ese Jesús que se dona, que se entrega por nosotros. Exacto, todo ese camino de preparación para llegar al Jueves Santo. Pero la respuesta, guárdela ahí porque nos vamos a la pausa y regresamos. También veremos las palabras de exhortación de Monseñor Julio César Corniel, obispo de Puerto Plata, palabras y exhortaciones que nos ayudarán a vivir esta Semana Santa, esta Semana Mayor. Veamos. Julio César Corniel, obispo de Puerto Plata. Estamos ya casi a la puerta de la Semana Mayor. Hago una invitación a cada uno de los fieles a que participen de la iglesia a la cual pertenecen. Hay diversas actividades que se organizan. Es necesario alimentar nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Y en este tiempo de Cuaresma les invito a unirse en su parroquia a cada una de las actividades que se promueven, que se organizan. Así que te invito a que sea parte activa y alimente y fortalezca tu vida espiritual. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Bien, estamos de regreso en el desarrollo de este programa de La Voz de los Obispos, este Domingo de Ramos, que abre prácticamente la Semana Mayor. Hemos visto parte de la entrevista que realizó nuestra colaboradora Estefanía Kelly a propósito de esta Semana Mayor al padre Zacarías Castro Restituyo, quien es secretario de la Comisión Nacional de Liturgia y profesor de esta materia en el Seminario Mayor. Vamos a ver en este segundo segmento el desarrollo de esta entrevista sobre momentos importantes del Triduo Pascual, de estos días importantes de la Semana Mayor, y también unas palabras de exhortación de Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de Nuestra Señora de la Alta Gracia en Higüey. Veamos. Amigos de La Voz de los Obispos, estamos de regreso aquí en el programa con el padre Zacarías Castro Restituyo, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Liturgia de la Conferencia del Episcopado Dominicano. El Jueves Santo, claro que está ahí como en el medio, se preguntan la gente, pero el Jueves Santo es interesante. Es un día, una liturgia muy bonita. Ahí concluye realmente la Cuaresma. O sea, la Cuaresma no termina el Domingo de Ramos, no termina, ni termina no. el lunes, ni martes, ni miércoles, El Domingo Jueves de Ramos Santo. da apertura, decíamos, a la Semana Santa. Es puerta de la Semana Santa. Pero la Semana Santa, ese domingo no cierra la Cuaresma, sino que es el Jueves Santo, donde en la mañana es como si fuese Cuaresma. Pero ahí está la liturgia del Jueves Santo. El Jueves Santo tiene 2 momentos importantes para nosotros. ¿Cuáles son, padre? El primero es que celebramos la misa crismal. Es una tradición ya antiquísima la celebración de la misa crismal, donde el obispo, con todo su presbiterio y todos sus fieles, se llama también como una misa estacionaria, celebra la bendición de los aceites y la consagración del crisma. ¿Y para qué se utilizan esos aceites dentro de la iglesia? ¿Se utilizan más adelante? Claro que sí, para toda la vida sacramental de la iglesia durante ese año.
la bendición del óleo de los catecúmenos, que se bendice ese día, y se bendice también el óleo de los enfermos, y se consagra el Santo Crisma. Es decir, hay una distinción. Es una consagración porque hay una oración epiclética y lo otro es una bendición, de tanto del óleo de los catecúmenos como el de los enfermos. Y con se catecúmeno, disculpe padre, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes son los catecúmenos? Catecúmenos son aquellos que se preparan para ser bautizados. Es decir, en la Pascua, justamente todo 2 o 3 meses, a veces 2 años, hay una preparación previa para bautizarse entonces en la vigilia pascual. Con ese óleo que se consagra. Con ese óleo también se usa para ya bautizar a ellos. Y durante todo el año, hasta volver otra vez a la Semana Santa o a la misa crismal. En esa celebración litúrgica, padre, también se asocia con el Día del Sacerdote. ¿Cómo se vincula esas dos celebraciones? Sí, eso del sacerdote, las promesas sacerdotales que se hacen ese jueves santo, la instituyó el Papa Pablo VI. Fue o sea, Pablo que es una VI, celebración, podríamos decir, prácticamente nueva dentro de eso. Es una celebración reciente, pero tiene un sentido muy profundo porque ayuda también al sacerdote a renovar su promesa bautismal delante del obispo y delante de la asamblea también. Es decir, son unas preguntas que se hacen justamente relacionadas como si fuese las preguntas de la ordenación. Es decir, que son las promesas. Justamente, renuevan las promesas sacerdotales. Las promesas sacerdotales. Perfecto. O sea, que ese día podemos felicitar a nuestro sacerdote, a nuestro párroco que conocemos, orar por ellos. Claro. En ese día especial, sobre todo, para que el Señor renueve en ellos esa promesa que ellos han decidido, ese sí que han dicho a la iglesia. Ya luego entonces, en la noche, cambia la celebración y ahora vamos a la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies, padre. Sí, esta misa, que se llama la misa in cena Domini, es decir, la misa de la Cena del Señor, tiene unos momentos muy interesantes. Por ejemplo, celebramos en la misa es para recordar el evento de la última Cena del Señor. Pero también recordamos la institución de la Eucaristía, el sacerdocio ministerial y el mandamiento del amor. Muchos recordatorios en una misa muy especial. Muy especial. Incluso la gente se sorprende porque como que la Cuaresma hace un stop y no es la Pascua, pero es una misa que se convierte en bisagra, pero con un acto también en una dimensión solemne. Porque es la última vez que se toca campana, incienso, antes de la vigilia, es decir, antes de la vigilia pascual, de la Noche Santa. Entonces se convierte para los cristianos un momento de algarabía porque recordamos la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial y el mandamiento del amor, esa entrega de Jesús totalmente por la humanidad. Al final de esa Eucaristía, generalmente, usted me corrige si es obligatorio o si es una expresión de piedad popular, se expone el Santísimo Sacramento Sí, hasta el otro día. ahí se concluye. Es decir, esa parte que es al final, que se hace con el monumento, se crea el monumento y luego al concluir la Eucaristía el sacerdote la reserva del Santísimo, la lleva a ese lugar preparado. Se cierra el cenáculo, es decir, donde estaba el Santísimo, el tabernáculo, se cierra el tabernáculo y se deja la luz apagada porque no está Cristo presente en la Eucaristía, entonces la reserva se traslada a ese espacio que la comunidad cristiana ha preparado, con luces, con flores, pero no puede ser tan extravagante, sino sencillo, porque es como acompañar a Jesús ahí. ¿Sí? No es una adoración cualquiera como tú expones la custodia, no. Es un acompañar, entrar como en ese momento de acompañar a Jesús, estar con Él. Y ahí el silencio prima. Por eso no se pone la custodia, porque no se para mirar. Es en el copón, en un sagrario, es decir, en el sagrario, en el tabernáculo, y ahí se deja, dice la liturgia, la rúbrica que se puede dejar abierto o podría ser cerrado. Pero ahí lo que prima es el espacio, porque ahí la iglesia entra como en una especie de tranquilidad y de luto. Por eso se quita del altar el mantel, se tapan las cruces, las imágenes, después que concluye esa misa, esa celebración, esa Eucaristía, porque no termina con canto,
Se va justamente en procesión con cruz, incienso, lo que fuese, al lugar reservado que llamamos monumento, y ahí entonces el sacerdote inciencia el Santísimo y termina en silencio y ya no hay canto hasta entonces la vigilia pascual. Claro, el Viernes Santo ya es otra dinámica. Padre, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía, a la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA y a la red de canales de televisión que hacen posible que este programa, La Voz de los Obispos, pueda llegar cada semana a cada uno de ustedes. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @episcopadord, donde podrán mantenerse atentos a las informaciones que emiten nuestros obispos, las diócesis, comisiones nacionales de pastoral y mucho más. Será hasta la próxima ocasión. Bendiciones. Ya estamos ubicados en el Domingo de Ramos, donde iniciamos la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Eso indica que se inicia la Semana Mayor, donde Cristo va a contemplar ese gran misterio y el gran sentido de la cruz. Le envío mi bendición para que el Señor le acompañe en estos días de Semana Santa, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queremos agradecer a todos ustedes por su amable compañía en el desarrollo de este programa. Gracias a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, de nuestra página de internet, de nuestro canal de YouTube. Esta Semana Mayor sea una semana de verdad de experiencia, de crecimiento en la fe. Queremos felicitar a nuestros obispos que han estado de aniversario o de cumpleaños. En esta ocasión especial a Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Alta Gracia, quien celebró hace poco su cumpleaños de edad, y a Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y a Monseñor Jesús María de Jesús Moya, quienes festejan 63 años de ordenación sacerdotal, fecundo ministerio en favor de la Iglesia de nuestro país en la República Dominicana. Gracias a ustedes que nos están acompañando, esperando que este programa haya sido de su agrado, que hayan podido vivir a plenitud esta Semana Mayor y que hayan podido reavivar y reconfirmar su fe en Cristo nuestro Señor, que ha muerto, sí, y que ha también resucitado. Muchas gracias por su audiencia. Hasta la próxima, si el Señor lo permite. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.